los héroes? ¿Dónde nuestros santos? Todo lo sólido se desvanece en el aire. El mundo deviene, acaso trampa, sin escape, sin alivio, sin descanso. No hay camino, dice el poeta que se hace al andar. ¿Andar? ¿Hacia dónde? Andar a pesar de todo. Andar sin remedio. Caminantes. Nacido el 22 de febrero de 1900 en la ciudad aragonesa de Calanda, España, Luis Buñuel expresa desde su juventud una acuciosidad insaciable por desentrañar las fuerzas ocultas que mueven al hombre. Esta pasión lo llevaría hasta Madrid, en donde se involucra de inmediato con jóvenes igualmente comprometidos con el conocimiento y el arte. El encuentro con Dalí habría de ser determinante. Es a partir de la coincidencia de un sueño entre ambos que deciden escribir el guión de la que sería la primera película de Buñuel, Un perro andaluz. En esta película, el director de apenas 28 años hiere literalmente el ojo del espectador al enfrentarlo con imágenes ocultas en el subconsciente y apenas sugeridas por los sueños. Buñuel, surrealista, penetra con su mirada traviesa hasta el reino oscuro del subconsciente y nos revela imágenes inéditas que asombran, disgustan, irritan, escandalizan. Fascinado ante el enorme potencial estético y dramático del cine, Luis Buñuel no se pone al servicio de la industria cinematográfica, sino que establece una lucha a lo largo de toda su vida para poner la industria al servicio de su arte. Y arte, en Buñuel, es siempre transgresión. Cuando su familia tiene el dinero suficiente como para producirle su primera película, Buñuel no hace concesiones. Nada lo intimida. Viene a México, en donde se integra a la industria cinematográfica nacional y reemprende su lucha. Y si Buñuel lucha con tanto afán, es porque conserva un deseo no dicho, siempre sugerido, ver un mundo en donde el hombre se ría por fin de sus miedos. Él siempre vio al arte como un sueño. Él decía, el cine es el mejor instrumento para expresar los sueños, la imaginación y el instinto. Ahí está la clave de su forma de hacer cine. Él narraba historias, pero en realidad le interesaba lo que estaba detrás, el pensamiento subjetivo, el subconsciente, lo que hace
enfrentar al mundo interior del hombre con el de la realidad, con el de la cotidianidad, con el mundo físico. A él le interesaba más el mundo interior, el mundo de la revuelta interior. Yo creo que las películas de Buñuel se fueron a un lugar extraño y recóndito, que algo, diría un psicoanalista, que se llama inconsciente. Y un junguiano diría inconsciente colectivo. Yo creo que los sueños que nos descubrió Luis Buñuel ya son de todos, pero en algunos momentos, muy especialmente los sueños de los mexicanos. Cuentan quienes lo conocieron aquí en México que a Buñuel le encantaba jugar con esto de la interpretación de los símbolos, que él de pronto dejaba imágenes muy libres, muy congruentes con lo que había sido los principios del surrealismo, ¿no? Que era permitir la libertad de la imagen por sí misma. Todo el mundo se pregunta en dónde radica, en qué consiste la genialidad del cine de Luis Buñuel. Es muy difícil responderlo. Sin embargo, existe en algo quizá no definido completamente ni percibido racionalmente, que es en la experiencia del espectador con la película. Hay algo por no dicho, porque Buñuel sabe escarbar en el mundo del inconsciente colectivo, en el subconsciente individual, y va al mundo del deseo con breves y penetrantes imágenes, y va al mundo de los sueños, sin ser totalmente película de ensoñaciones entre nubes, sino a la víscera del sueño. Si me dijeran, te quedan 20 años de vida, ¿qué te gustaría hacer durante las 24 horas de cada uno de los días que vas a vivir? Yo respondería, dadme 2 horas de vida activa y 20 horas de sueños, con la condición de que luego pueda recordarlos, porque el sueño solo existe por el recuerdo que lo acaricia. Adoro los sueños, aunque mis sueños sean pesadillas, y esos son las más de las veces. Están sembrados de obstáculos que conozco y reconozco, pero me es igual. En alguna parte entre el azar y el misterio se desliza la imaginación, libertad total del hombre. Esta libertad, como las otras, se le ha intentado reducir, borrar. A tal efecto, el cristianismo ha inventado el pecado de intención. Antaño, lo que yo imaginaba hacer, mi conciencia me prohibía ciertas imágenes. Asesinar a mi hermano, acostarme con mi madre. Me decía, ¡qué horror! Y rechazaba furiosamente estos pensamientos desde mucho tiempo atrás. Desde entonces, lo acepto todo. Me digo, bueno, me acuesto con mi madre, ¿y qué? Y casi al instante, las imágenes del crimen o del incesto huyen de mí expulsadas por mi indiferencia. La imaginación es nuestro primer privilegio. Exiliado de la Guerra Civil Española, pues era opositor al régimen dictatorial de Francisco Franco, Luis Buñuel llega a Estados Unidos con el propósito de filmar en ese lugar. Empieza a trabajar en un programa del gobierno y cuando le van a dar una película, una carta de Salvador Dalí lo denuncia como agitador comunista y no le dan el trabajo. Había una gran amistad entre Buñuel y Dalí, independientemente de sus colaboraciones artísticas, se había dado una amistad, de tal manera que cuando en 1942 publica Salvador Dalí La vida secreta, en un libro autobiográfico, La vida secreta de Salvador Dalí, hace constantes referencias a lo que era el marxismo y el ateísmo de su amigo Luis Buñuel. Y estamos viviendo una época en ese momento en Estados Unidos en donde se desata la famosa cacería de brujas del macartismo. Entonces Buñuel se ve obligado en el 43 a renunciar a su trabajo en Nueva York. La amistad con Salvador Dalí se rompió
Ya muchos años después, habiendo ganado el Oscar Luis Buñuel, Dalí intentó reanudar la amistad y le mandó una larga carta añorando la gran amistad de la adolescencia y de la juventud con García Lorca, los surrealistas en París, etc. Y Buñuel solo le contestó con un telegrama que decía: agua pasada no mueve molino. Y de esta manera recibe una oferta de la Warner para irse a revisar doblajes de películas a Hollywood, los doblajes de las películas al castellano. Y entonces en este trabajo él permanece de 1943 al 46, o sea, justo el final de la guerra. Buñuel estuvo a punto de ser deportado, mal visto. Y Luis Buñuel llegó a México pues con una mano delante y otra atrás, porque cuando él llegó a México tuvo que hacer 3 películas. La tercera fue la que le resultó. Él hizo Gran Casino. Qué bonito, con 2 figuras muy gruesas para la taquilla, pero no pasó nada. Como no pudo hacer carrera en Estados Unidos, Buñuel se trasladó a México porque le dijeron que acá podía trabajar, que había un auge del cine nacional, etc. Y vino y se enfrentó directamente con el mundo del churro. No sabía que el surrealismo del país llamado México era más grande que el surrealismo de los surrealistas franceses, y de pronto se vio dirigiendo a Jorge Negrete y Libertad Lamarque en Gran Casino. Pero tenía él la posibilidad, una, de regresar a la dirección cinematográfica, y otra, de que fuese una película con mucha difusión porque tenía 2 estrellas, que eran Jorge Negrete y Libertad Lamarque. No sabía qué hacía, era un melodrama convencional, totalmente contrario al cine de autor y de artista que él había hecho, y lo saboteó en la medida de sus posibilidades con el genio pues de puesta en escena que él tenía. En la escena en que Jorge Negrete y Libertad Lamarque tienen que declararse su amor y darse un beso, la cámara baja, fotografía una varita que está revolviendo el chapopote. Era como el mismo Buñuel atentaba contra la película, contra la moral conservadora de la película, contra las convenciones de un cine totalmente falso y anquilosado. Muy curiosa la película porque originalmente transcurría la acción en Tampico, en la época del petróleo. Si tú ves la película cuidadosamente verás que es un puerto petrolero, y todos los acontecimientos se relacionan, pero jamás se da la locación exacta, ¿no? Sin embargo, y a pesar de que la película pues es un encargo, porque no es una película típicamente buñueliana, hay por ahí 2 o 3 chispazos, 2 o 3 elementos que nos permiten reconocer al cineasta. Lo importante, insisto, de este trabajo es que le permite quedarse, le permite radicar en México, y en su colaboración con este productor pues surgen una serie de películas importantes para Buñuel, algunas de ellas tan personales y tan famosas como es el caso de Los Olvidados o de Él. Es otra de las películas importantes con Arturo de Córdoba. Esta película, que es realmente una comedia involuntaria porque la gente se ríe sin que Buñuel lo pretendiera. Si ustedes ven por ahí caminar a Luis Buñuel y a Arturo de Córdoba caminando como loco, caminan igual. Caminar como Buñuel era caminar como loco, caminar por un mundo de gente normal, entre comillas, para anteponer una visión diferente y radicalmente opuesta que inquietara desde los cimientos del subconsciente a todos los espectadores. Creer y no creer son la misma cosa. Si se me demostrara ahora mismo la luminosa existencia de Dios, ello no cambiaría estrictamente nada en mi comportamiento. Yo no puedo creer que Dios me vigila sin cesar, que se ocupa de mi salud, de mis deseos, de mis errores. No puedo creer, y en cualquier caso no acepto que pueda castigarme para toda la eternidad. ¿Qué soy yo para Él? Nada, una sombra de barro. Mi paso es tan rápido que no deja ninguna huella. Soy un pobre mortal. No cuento ni en el espacio ni en el tiempo. Dios no se ocupa de nosotros. Si existe, es como si no existiese.
razonamiento que antaño resumí en esta fórmula. Soy ateo, gracias a Dios. Fórmula que solo en apariencia es contradictoria. Yo que, bueno, tengo una cierta preocupación religiosa, he encontrado en Buñuel, además de todo, un maestro. Yo creo que Buñuel, ante todo, era un antieclesiástico, era un comecuras, pero en el fondo de su obra veo una esperanza quizá muy velada. No se me olvida aquella ocasión que dijo que ante el mundo tecnológico actual, su mayor anhelo sería irse a refugiar a un convento a oír coros gregorianos. Lástima que no creía en Dios y eso le resultaba una limitante para hacerlo. Y sin embargo, yo creo que la ironía misma, la ironía en que está todas sus películas, nos refleja un hombre que guardaba una esperanza secreta, una esperanza que se traduce además en su sentido del humor. Yo creo que no podemos entender a Buñuel sin darnos cuenta la enorme ironía con que mira el mundo, con que mira a los seres que lo rodean y con que se mira a sí mismo. Si algo nos salvará será el sentido del humor, y ese sentido del humor tan profundo como lo trató Buñuel, pues yo creo que ya forma parte de nuestras posibilidades humanas de trascendencia. A Luis Buñuel hay que entenderlo en su relación con el cine desde dos puntos de vista, creo yo. Su visión del mundo y su visión del arte. Creo que la visión del mundo, su actitud ante la vida, se refleja en una frase que a mí me impresionó mucho porque la conocí siendo adolescente. Él dijo, la moral burguesa es lo inmoral para mí. Yo estaba en la edad en que tampoco entendía la sociedad autoritaria que me había rodeado y tocado para vivir, y comprendí perfectamente la esencia del pensamiento de Luis Buñuel. Entonces, él siempre fue congruente con esa actitud, estar en contra de la moral del orden establecido. Yo sigo creyendo que Los Olvidados es la gran película que se ha hecho en México. Es una película donde nos podemos seguir reflejando. Yo casi diría que es la película más actual del cine mexicano. Creo que la importancia de Los Olvidados estriba ante todo en que se adelanta a su tiempo. Porque este cine de contenido social, de crítica a la sociedad, que en los años 70 se vuelve muy celebrado y es el que gana en los festivales y demás, él lo hace desde 20 años antes, que incluso esto le gana muchas críticas, porque para entonces se entendía o se suponía que el cine nos tenía que dar una visión edulcorada de la realidad. O sea, lo mejor que podía tener una sociedad era lo que había que presentar. Esa película rompía con el modelo de cine patriotero, ranchero, charrero, bicicletero y de Viruta y Capulina, rompía radicalmente con toda esa cosa mediocre de melodramas de Marga López, etcétera, todas esas tonterías de Arturo de Córdoba, y se planteaba en otro nivel, en el nivel del auténtico arte, el arte contestatario, el arte imaginativo, el arte que supera la realidad para denunciar sus limitaciones y para enfrentarse a los prejuicios del hombre de su tiempo. Yo andaba tratando de buscar trabajo por otros lados y ese día me habían llamado en el edificio Chapultepec, ahí donde está el cine, Chapultepec. Me habían llamado para un papelito de un andaluz, en una película de Tintán que se llamó El Rey del Barrio. Porque luego hice yo otra que se llamó El Ángel, pero ese se llamó El Rey del Barrio, de Tintán. Ya bajé yo ya con mi contratito firmado, un papelito de un día, vaya, un papel. Pero al bajar por las escaleras me encuentro que había un montón de chamacos que estaban en una oficina que se daban de golpes con sus mamás, porque todos iban con mamá. Yo bajé y me asomé. 2 pisos más abajo. Me empecé a abrir paso con los codos y hasta que llegué al escritorio un señor pelón. Yo no sabía ni quién era. Era Luis Buñuel. Porque yo no sabía nada de Luis Buñuel. Yo no era excipiente bailarín del conjunto. ¿Qué iba a tener la cultura de saber quién era Luis Buñuel o qué películas surrealistas había hecho en Europa con Dalí?
con Bretón, con tanta gente con la que hizo ese maravilloso Silvio, que sabía quién era él, ni él tampoco sabía quién era yo. Lo que pasa es que quizá, y con mi sentido del humor, yo a esto le llamo amor a primera vista. Me quedo viendo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dije, Roberto García. ¿Traes fotos? Yo no traigo fotos. Le dije, no tengo fotos. Me dieron un papelito y dije, apréndete esto y mañana te esperamos en los estudios Tepeyac. ¿No me van a dejar entrar? Tú preguntas por Luis Buñuel. Bueno, fui al otro día y hice la prueba. Hice 5 veces la escena con el mismo tono. Las 5 veces. Y dije, a mí el que me la hace, me la paga. Me dijo, ¿lo puedes hacer igual? A mí el que me la hace, me la paga. ¿Lo puedes hacer igual? A mí el que me la hace, me la paga. Yo creo que le gustó que no quise cambiar de tono. Yo no denuncio a nadie. Nomás quería advertirte que a mí el que me la hace, me la paga. Eres puro hablador. Vienes a amenazarme porque sabes que no te puedo pegar así. Nomás que te libre y regresa. Y verás que tranquila te pongo. Y tú, si me vuelves a traer más recados, te rompo el hocico. Los Olvidados fue la primera película que hicimos. Allí tuvimos el primer día de trabajo, la primera escena, una discusión. Luis Buñuel me dice, ¿qué le pareció a usted la escena que acabamos de hacer? Entonces le dije, ¿desde qué punto de vista? Ah, caramba. ¿Desde qué punto de vista? Bueno, se sorprendió porque nunca se había topado con una cosa así. Por ejemplo, fotografía. Párale. Dirección. Párale. Interpretación. ¿Y por qué es eso? Porque está usted fuera de distancia. Usted está cortando debajo de las rodillas. Para fotografía eso es malísimo, porque es el plano americano a la mitad del cuerpo. No abajo de las rodillas. Pero a mí me gusta verles mover, él se ingenió en el momento para contestar. A mí me gusta verle las rodillas a los actores. Será usted el único, porque todo el público les ve las caras a ellos. Entonces me dice, entonces seguimos caminando. Entonces le dije yo, mire, vamos a parar esta discusión. Vamos a hacer una apuesta. Yo le apuesto. Usted conoce mucho de pintura. Trabajó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Conoce mucho de pintura. Yo también. Yo le apuesto 1,000 pesos a que no me muestre usted una reproducción de 2 personas cortando abajo de la rodilla. De un pintor calificado, desde luego. No tiene caso. Juega. Entonces, como a las 3 semanas llegó con un rotograbado que era de Van Dyck, y tenía 12 señoras sentadas en cuerpo entero, con 12 caballeros parados a los lados, y un cancerbero en primer término, cortado aquí. Y digo, no, eso no se vale. Le dije, 2 personas, y aquí son 20 y tantos. Ni me pagó. Ni me pagó y tampoco puso la escena en la película. De don Luis, de su modo de dirigir, de su modo de hablar con sus actores, era un hombre serio, muy serio. Sordito, le fallaba la oreja. Se llevaba muy bien con Figueroa, me acuerdo muy bien. Hablaban entre ellos, no sé qué se decían. Quizás estaban preparando sus
planos, sus shots. Pero recuerdo muy bien que don Luis tenía una manera de dirigir de una manera muy especial. No sé si nuestros televidentes se recuerda una escena donde la mujer, Estela Inda, que en paz descanse, pone un niño en la cama y yo le pregunto, ¿y su marido vive? Y dice ella, no, murió hace 5 años. Entonces hay una toma del niño. Si murió hace 5 años, ¿por qué tiene un niño de meses? ¿No? Y hay una reacción del Jaibo como diciendo, señora, si su marido se murió hace 5 años, ¿por qué tiene usted este niño así? Me la hizo hacer 36 veces. Yo ya nervioso le pregunté, oiga, señor don Luis, lo estoy haciendo malo, ¿por qué me la sé hacer otra vez? ¿Que no estoy bien? Yo con aquella cosa de que yo no era, pues prácticamente no tenía ninguna experiencia cinematográfica, pensé que estaba haciéndolo mal. No. Otra vez, pero es que estoy mal, don Luis. No, dijo, es que quiero tener muchas reacciones para ver cuál es la que me va a servir. Esta. Y esta me hizo hacer 30 y tantas. Fíjate qué manera de pensar de este hombre que creía a sus actores, y se lo agradezco en el alma. Mira, hijo, dice, ella es una tía muy buena. Está muy buena la tía. Te la quieres follar. Pero también recuerda que tú no has conocido a tu madre. Entonces tienes que decirle, señora, muy buena tu madre. Pero piensa que es tu madre y vela con ojos de hijo. ¡Cámara! Usted se casaría muy joven, ¿verdad? Tenía 14 años cuando nació Pedro. ¿Y su marido vive? No, murió hace 5 años. ¡Los perritos! ¡Sí, los perritos! ¡Vamos a verlos! ¿Ya se va? Te dejan un suspenso terrible porque dices, ¿cómo me voy? Este señor me acaba de decir que la vi con ojos de sexo, y que la mire con ojos de hijo. Entonces tienes que mezclar esos dos terribles sentimientos en una misma frase. Una de las veces cuando la volví a ver, vi la cara de una mujer. Me parecía muy bonita y lloraba. Por eso creo que era mi mamá. Entonces, en lo que le decía eso, le miraba las piernas, le miraba los ojos. Qué tía está más buena, qué buena está, pero a veces con ojos de hijo y con sentimientos de sexo. Entonces era una licuadora de sentimientos. Y así dirigía este hombre. La iluminación era lo que me salvaba con él. Porque la iluminación es lo que pinta el ambiente de la película. Y los ambientes que yo le daba me gustaron. Yo hice 7 películas con Luis Buñuel. En el final de Los Olvidados salió una nube. Y dije, vamos a esperar a que se vaya la nube. Estuvimos esperando, no se fue la nube. Tuvimos que tomarla con la nube. A fuerza.
Buenas. El único final que efectivamente existe en Los Olvidados y que lo hicimos Alfonso Mejía y yo con Estela y el burro y cuando lo tiran al basurero, es la única escena que se filmó. Es una gran mentira que exista una nueva versión de otro segundo final que hizo Buñuel. Él no lo hizo. Si lo hubiera hecho con sus protagonistas, ¿no? No. Si eso existe, es un truco. Y al ser un truco es una piratería. Y no se vale. No podemos enmendarle la página al genio del cine mundial que se llamó y se sigue llamando Luis Buñuel. Pues fueron buenas las películas de Alcoriza, pero creo que son superiores los guiones de Julio. Indudablemente, ¿no? Viridiana, Tristana y Nazarín son 3 películas históricas. Tuve una colaboración en Nazarín que profesionalmente me hizo mucho bien, porque tengo un crédito muy bueno, mayor que mi colaboración. Tengo un crédito en pantalla muy importante. En realidad hice poco en la película, pero sí lo presumo mucho. El guión es de Julio Alejandro. Entonces, y hay 2 escenitas mías en la película. Entonces, siempre las presumo. Pues para mí fue maravilloso, la verdad. Yo ya lo conocía a Luis Buñuel, pero socialmente. Y bueno, y sí sabía de lo importante que era trabajar con él. Y lo que me encantó de él fue su sencillez para dirigir. Era una persona que sabía muy bien lo que quería y que no estaba encima del actor. Lo que sí recuerdo muy bien que mi diálogo era como de 10 páginas, como de 10, no más, era muy largo, un chorizo. Y entonces él dijo, no, una moribunda que no puede decir nada, y lo dejó en 2 frases, pero 2 frases con un close-up maravilloso. Entonces, pues él tenía la capacidad de síntesis, era, pues la gente más inteligente y talentosa creo que son más fáciles. Eso pienso yo. A ver. Piensa que esta vida es solo camino. Soporta tus sufrimientos y prepara tu alma al gozo que te espera de verte en la presencia de Dios. Cielo. Deja ya las pasiones de este mundo, hija. El Señor te da tiempo para hacer examen de conciencia. Piensa en el cielo que te espera. Oh, cielo. Como sacerdote te digo que puedes salvarte con solo que te arrepientas de tus faltas. Fue una película que yo hice con muchísimo gusto. Era muy... Yo me divertía mucho con Luis. Lo menciono así con esa familiaridad porque es que antes de esa película éramos amigos, ya, ¿sí? Entonces para mí no es que sea una falta de respeto llamarle Luis, bueno, pues es que era Luis, ¿no? Y yo me divertía muchísimo con él porque él tenía un sentido de humor absolutamente cáustico, tremendo,
y a mí me hacía muchísima gracia. Bueno, este sentido de humor de Luis ha sido famoso en todas partes, ¿no? Pero yo me divertía muchísimo con eso en la película, de todas las barbaridades que decía del rodaje. Él me enseñó algo que nunca lo olvidé. Me enseñó el valor que tiene hacer foco, actoralmente hablando. ¿A dónde van tus ojos y con qué precisión tienes que cambiar o cómo miras y no tener este titubeo de vagar por aquí que no te da ninguna fuerza? Buenas noches. A mí me saludas. A mí te atreves, vieja ladrona. ¿Dónde te hallaste esos botones, piruja? En una tienda, a cambio de mis buenos centavos. Al cajón de mi cómoda le dice tienda. Ven acá que te los voy a coser en el pellejo. Mira nomás que valientes amanecieron las puercas. Yo estoy manca, borracha. ¡Piruja! ¡Alcahuela! ¡Pura vida! ¡Desgraciada! ¡Hola, no me ven a cara ninguna mensa! ¡Me que la mato! ¡Ahora verás! ¡Suéltame! Don Luis, que era medio sordo, en una ocasión estábamos haciendo X escena y el de sonido dice, ¡corte! Bueno, ¿y por qué corta? No, es que iba pasando un avión. Bueno, cuando pase un barco, entonces corte. Las carcajadas se esperan por donde quiera, ¿no? También muy buena persona, muy paciente, muy director de actores, ¿no? Fue sensacional este hombre. Tenía una calidad muy grande para hablar con sus gentes. Una cosa muy graciosa de Buñuel, fue un día que no sé qué escenas estaba haciendo, y el de sonido dijo, ¡corte! Digo, el de sonido, ¿por qué corte? Señores, que pasó un avión. Joder. El avión puede pasar. Estamos en una ciudad. Si pasa un elefante, pide usted corte, pero más que un avión. Es muy natural. Y don Luis Buñuel, con ese carácter tan fabuloso que tenía, pues yo lo observaba cómo dirigía y todo, y las cosas que decía. Un día se le acercó un microfonista, tenía la caña así, el boom, y estaba preparando, lo vio ahí un poco distraído y se acercó y le dijo, don Luis, ¿qué quiere decir esos borregos que mete usted en la película esa? Creo que era Viridiana o alguna de esas películas. Y voltea y le dice, no sé para nada, porque tenía una voz así como cavernosa, como salida de un tonel. Dice, no sé, usted vea qué quiere decir, porque yo hasta la fecha no lo sé. Y así hablaba. Entonces yo lo imitaba mejor en esa época, porque me divertía yo mucho con esto y la gente se divertía mucho también, los compañeros, ¿no? Y un día me llamó y me dijo, bueno, usted Cordero, venga. Sí, señor, dígame. Me han dicho por aquí que usted me imita. No, señor, yo no, sí, es que sí me imita usted. Y yo quiero que me imite porque quiero oírlo. No, señor, yo soy incapaz. ¿Qué incapaz? Ni qué nada, tiene que imitarme. Señor, pero es que me imita usted, ahora o nunca. Y le dije, pues ahora. Y empecé a imitarlo, y aquí se privaba de la risa, hasta las lágrimas le salieron, y dice, qué bien me imita usted. Lo hace estupendamente bien. Claro, nunca volverá a trabajar conmigo, pero lo hace muy bien. Me parece en realidad que no era necesario que este mundo existiera, que no era necesario que nosotros estuviésemos aquí, viviendo y muriendo. Puesto que no somos sino hijos del azar, la Tierra y el universo hubieran podido continuar sin nosotros hasta la consumación de los siglos.
lo que se opone a la frustración? Cuando el deseo es auténtico, y según los surrealistas era auténtico cuando era totalmente loco, el amor fu. Entonces, los amantes sí logran realizarse. Y entonces esto es muy surrealista. Hay que entender que los surrealistas de eso partieron, ¿no? Uno de sus elementos era el amour fou, que le llamaban, ¿no? Entonces, al final de su carrera, regresa, digamos, Buñuel a los orígenes y confirma finalmente lo que era toda la obra, desde El perro andaluz y desde La Edad de Oro hasta ese oscuro objeto del deseo. Por eso me gusta la película. E insisto, además tiene otros muchos hallazgos en su desarrollo y en su tratamiento formal. Por eso a mí me parece que es un digno testamento fílmico para un maestro como Buñuel. ¡Es imposible! Cuando murió Luis Buñuel en 1983, los que amábamos su cine, los que éramos sus admiradores como artista del siglo XX, los que de alguna manera lo compartimos su amistad, pensamos que el mundo ya no iba a ser igual, puesto que ya no estaba Luis Buñuel físicamente dentro de él. Nos quedaban sus películas, pero ese es consuelo harto fácil. Faltaba ese hombre diferente que de alguna manera nos hacía esperar que el hombre fuera mejor. El gran mérito de Buñuel fue nunca hacer concesiones con nada. Me parece de un rigor implacable. Su poesía, por eso, en momentos es una poesía oscura, negra, que tal parece nos señala esa parte tan difícil del ser humano de aceptar, como son los instintos, como es la crueldad, como es la incapacidad de convivencia, la incapacidad de santidad, la incapacidad del bien. Hay un gran desencanto en la etapa final de Buñuel. Es decir, yo creo que después de haber cuestionado el orden social, el orden moral, de las instituciones como la iglesia, como la milicia, como la sociedad misma, de pronto se da cuenta que han transcurrido muchos años de carrera, de trabajo, y que la sociedad no mejora, sino al contrario. Esas instituciones que él ha criticado están cada vez más viciadas y nuestra sociedad es más perversa. Entonces, de pronto viene la reflexión del artista que considera inútil, pienso yo, que considera inútil todo aquello que él cuestionó. Es decir, haber señalado que esto y lo demás allá estaban mal, no sirvió de nada. Recuperar algo que hemos perdido, porque esta capacidad de reflexión se ha ido extraviando con los actos reflejos cotidianos del control remoto y de los aparatejos con los que lo que hay que tener más bien es una rapidez en los reflejos, más que una profundidad en el pensamiento. Y yo creo que la mejor herencia que puede dejar un artista como Buñuel a una generación y a varias más, a todos aquellos que se acerquen a su cine, es la libertad del artista. La libertad que le permitía decir, expresar, pensar e invitarnos además a participar con él. Una confesión. Pese a mi odio a la información, me gustaría poder levantarme de entre los muertos cada 10 años, llegarme hasta un kiosco y comprar varios periódicos. No pediría nada más. Con mis periódicos bajo el brazo, pálido, rozando las paredes, regresaría al cementerio y leería los desastres del mundo antes de volverme a dormir, satisfecho en el refugio tranquilizador de la tumba.